Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias al colegio por esta invitación. Bueno, difícil hablar después de esta energía de Carlos. Bueno, me invitaron, el título me lo han puesto en la invitación y me pareció adecuado hacer una reflexión como muy especial para esta vez, que un poco recoge mi experiencia reciente como cargo público y mi experiencia pasada como activista ciudadana, y un poco cuando te enfrentas a ambos lados del mundo de la participación, ¿no? Una cosa es de estar en la base y otra cosa es estar en un ayuntamiento. Entonces, bueno, he preparado una presentación con una serie de datos o de dudas o de puntos para que también después podamos debatir y cambiar las gafas, y algunos ejemplos de procesos de participación que serían algunos, que tienen algunas cuestiones que señalaré de manera teórica. Perdonad, necesito las otras gafas. La edad no perdona. Ahora sí, vale. Bien. Evidentemente, la participación es parte inseparable del derecho a la ciudad. La participación no tiene un sentido único, ni una manera única de ser ejercida, y evidentemente tampoco es nueva. Es un punto de partida para construir igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la ciudad. Pero no es una panacea, como también creo que fue Carlos ¿quién habló antes de participación, como tú también dijiste al principio? Yo participo. Evidentemente, hay mucho mito detrás, bien hecho puede ser procesos muy útiles, pero también una cuestión que me parece importante poner sobre la mesa, que en el mundo que llevamos de estos trabajos basura, de horas y horas que dedicamos al mundo de la producción en ciudades y en entornos que no están adecuados para poder cuidar y trabajar y cuidarnos y disfrutar a la vez, encima nos van a pedir que también participemos. Yo creo que eso es un tema, a la gente que es muy de participación no le gusta nada que yo diga esto, pero es una cuestión que yo misma me he planteado. Claro, estar en un movimiento ciudadano político, a la vez que trabajando chiquicientas horas en otro sitio, a la vez que intentando llevar una casa, a la vez que intentando ver a alguna amigo alguna vez, es que el día tiene 24 horas, no da para más, ¿no? Entonces, dentro de la reorganización que algún día que derivará la crisis, si salimos vivos de la crisis en la que estamos metidos, mundial, crisis sistémica, además de tener una huella una huella no tan de elefante blanco como tenemos ahora, ¿no? Sobre el territorio, sobre nuestro futuro, deberemos repensar cómo se organizan nuestras sociedades, ¿no? Y en donde el mundo de la producción, el mundo de la reproducción y los cuidados, el mundo propio y el mundo social y política deberían tener igualdad de condiciones de tiempo, ¿no? Entonces, deberíamos poder trabajar, no sé, además si habrá máquinas que quitarán trabajo, no es para que algunos trabajen y otros no, y entonces unos se mueran de hambre y los otros no, es para poder distribuir el trabajo en menos horas, en la igual cantidad de gente, que ese trabajo nos permita vivir dignamente, y el resto del día no es para rascarnos, sino para realmente poder dedicar a la comunidad, a lo político, a lo social, a lo que cada quien entienda en la construcción colectiva que es una sociedad y una ciudad. Entonces, por eso es mi punto crítico cuando se pone que todo ha de ser participado. Sí, está muy bien, en teoría, pero al final también el peligro que tiene cuando todo es participado es que participan unos pocos, y esos pocos suelen ser pocos, no pocas, y suelen ser señores de más de una determinada edad, y suelen ser de origen bastante homogéneo, o sea, españoles de España, y no españoles llegados hace menos tiempo. Claro, entonces se convierten en procesos que suelen ser grupos que se autoerigen en la voz de la ciudadanía, cuando nos guste más o menos la democracia representativa. Ya hemos elegido a quién, y 10 personas no son la representación. Bueno, creo que todo esto lleva a una serie de reflexiones sobre cuándo hacemos la participación, cómo la hacemos, y no abusar de ella porque es que no nos dan más las vidas
para ese tiempo, ¿no? Y además nos hace sentir mal, al menos yo, cuando no puedes realmente aprovechar esos momentos que la política o la sociedad o la ciudad o la escuela de tus hijos o la universidad, lo que sea tu ámbito, te ofrece para participar. Es que no llegamos, no llegamos. Pero vamos ahora a hablar positivamente de qué podemos sacarle de bueno. Por un lado, recuperar un poco de histórico, ¿no? Esto que decía que no es nuevo. La sociedad no es tan mala, a pesar de todo lo que puede ser negativo y estas fotos que nos mostró Carlos, porque ha habido mucha gente que ha regalado y que ha donado y que ha estado y que ha creado redes y que ha creado y que ha convivido y que ha trabajado en pos de lo común históricamente, que llega un momento que se le puede llamar participación, pero ha estado allí. Aquí me voy al siglo XIX, donde una señora, Octavia Hill, que para algunos puede ser una señora benefactora porque tenía dinero, evidentemente, como Engels y Marx, que le pagaba a Engels para poder escribir. O sea, evidentemente, quién podía decir, quién podía estar en ciertas posiciones de poder, tenía su espalda cubierta, digamos, pero no todas las personas que tenían un buen pasar se han dedicado a construir para los demás, a trabajar con los demás. Y esta mujer lo que trabajó en mediados del XIX hasta principios del siglo XX en Inglaterra fue una concepción diferente del el slum o las casas de vecinos o lo que sea, una corrala o los tenements, ¿no? o los conventillos en Argentina, ¿no? Esas casas donde en una habitación vivía una familia obrera que venía del campo y que vivían en unas muy malas condiciones. La postura cuando se hacía algo, ¿cuál era? Pues entrar y arrasar con estos edificios, con estas casas y colocarlos en unos nuevos edificios homogéneos, sin calidades, sin relaciones, rompiendo las redes sociales. Y ella lo que dice, no, ella lo que hizo durante mucho tiempo llegó a gestionar unas 3.000 unidades de viviendas de estas, entrar en las comunidades con su grupo de mujeres, eran todas mujeres, a relacionarse con las mujeres de estas comunidades, que eran quienes hacían posible la vida allí, gestionaban lo poco que había para gestionar, de tiempo, de espacio, de dinero, y era trabajar juntas para mejorar esos espacios. La idea aquí era, a partir de las mejoras de las capacidades de estas mujeres y de estas familias, ir mejorando sus lugares y no trasladarlas a un sitio en teoría mejor, pero para el cual no estaban capacitadas, no porque no tuvieran la capacidad física mental, sino porque sus maneras de vivir no obedecían a esos nuevos modelos y porque aquí había unas redes de contención y de ayudas. Entonces era, bueno, aquí, por eso digo la corresponsabilidad como participación. Aquí son unas mujeres de mundos diferentes que se juntan para mejorar la vida de unas. Y al final también esta mirada que si la mitad de tu ciudad vive mal y puede vivir mejor, viviremos mejor todos, no solamente, ¿no? Esta idea de nos salvamos los que nos salvamos y el resto que se ahogue, vamos todos en el mismo barco. Luego, Margaret Schut-Lichowski, años después, en los años 20, también trabajando en Viena, ya como estudiante, preocupada ¿no? Esta imagen de arriba, en las familias que venían también después de la Primera Guerra Mundial a vivir a Viena y a trabajar allí en las fábricas, vivían en estas casas de maderas, que obviamente hacía mucho frío, etcétera, y se empieza a preocupar de ver cómo poder ayudar. Siempre ella misma lo dice, ¿no? Que le preocupó lo que ella llamaba el habitar, ¿no? Que eran este espacio, las casas, los barrios, el espacio de lo cotidiano. Y trabaja, y también ve que las mujeres, y trabaja para que estas mujeres, que son quienes autoproducían, que también es lo que pasa hoy en día en muchos de los barrios, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, en la autoproducción, son las mujeres quienes están ahí produciendo y por eso las empresas de cemento, por ejemplo, en México y en Brasil, dejaron de hacer bolsas de 50 kilos para hacer de 25 kilos de cemento porque son más fáciles que las lleven las mujeres, o sea, reconociendo ese papel activo de las mujeres en la construcción de la física de la comunidad. Y Margaret Schut-Lichowski lo que hace aquí es, entiende que esta autoconstrucción y la ayuda mutua como participación, como elementos de mejora, y proyecta esta casa tipo 7, que hasta donde yo sé es la primera casa crecedera, ¿no? La idea de la casa semilla, de la casa inicial que puede ir creciendo, es una casa apareada, de un espacio que puede ir creciendo y termina conformando ciudad, que también me parece una idea interesante, ¿no? al ser una fachada continua y que permite crecer bastante. Pero ya desde el inicio es una casa que tiene las condiciones adecuadas para vivir.
Entonces aquí no se llama participación, pero estamos hablando de la autoconstrucción y la ayuda mutua como participación. Posiblemente tenemos que llegar a los ojos de John Turner en Perú para que se empiece a hablar de participación como tal, pero también él lo que está mirando es un proceso, como podía ser el que veíamos antes, en donde la gente, ante la falta de una administración pública eficiente, de que respondan y que hagan posible el acceso a derechos a todas las personas, especialmente un derecho tan fundamental como la vivienda, la gente se organiza y coloniza territorios, ¿no? Y el asombro de Turner era ver que esa organización, también organizados y buscaban ayuda, otra vez, la complementariedad entre la ciudadanía y personas técnicas. Primero señalaban lo público y lo privado, marcaban los lotes, hacían una primera ocupación de la vivienda, del espacio con una caja, porque ¿qué hacían? Leían la Constitución que establecía que cualquier espacio habitado es considerado una casa y no puede ser ¿cómo se llama? Bueno, evicted, sacada la gente de esa casa, aunque sea una caja de cartón. Y entonces progresivamente se va construyendo esas viviendas, y de ahí es lo que, digamos, encaja también con la idea, con el espíritu anarquista de Turner, en donde precisamente él ve en esa desaparición, en esa falta de administración pública, un valor, porque permite a la ciudadanía, a las personas, autogestionarse ante la falta de la administración pública del gobierno. En España también tenemos un periodo así, que es el momento de transición, ¿no? Cuando a la dictadura se le ocurre que se permiten las asociaciones de vecinos en los años 60, 64, creo que se fundan las de Madrid y Barcelona, pensando que eran inocuas, y en realidad es el espacio donde se inicia la práctica política urbana, digamos, no escondida, sino visible, para pensar sus barrios, ¿no? Y esto da lugar que en los años 70 aparecen varios planes populares que son contestaciones al plan oficial, ¿no? A ese plan, a ese PAU, a ese PERI, o a ese POUM, con el nombre que tenga, planes generales, etcétera, son planes hechos desde la ciudadanía. Aquí también igual nos enfrentamos a una cuestión, y esta es la ciudad en la que yo estuve trabajando hasta hace 3 días, Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué pasa cuando miramos estos procesos de participación que tienen muchísimo valor y que aún hoy hay muchas líneas de la ciudad, muchas rayas que seguimos, ¿no? El urbanismo es una raya que se consolida a lo largo de muchísimas décadas, posiblemente. Están allí porque se leyó bien el territorio, porque la gente sabían dónde estaban las cosas y porque hubo un arquitecto y una geógrafa que trabajaron con la población. El problema es que esta es una ciudad que en ese momento tenía 140.000 habitantes, hoy tiene 118.000, 5 kilómetros cuadrados. En ese momento eran inmigrantes que habían venido entre el 40 y el 70 de toda España, que tenían unas bases diversas, porque hoy se ven como todos muy iguales, pero no se acuerdan que eran muy diferentes entre ellos, pero sí que la ciudad era igual de difícil para todos y para todas. Una ciudad a la que le faltaba lo básico. Faltaba desagües, faltaba agua, faltaba transporte público, faltaban escuelas, faltaba todo. Lo que habían eran casas que la gente se había construido. Entonces, de alguna manera, sin menospreciar en absoluto esos procesos, porque son súper interesantes, era fácil tener un acuerdo. Primero porque son todas gentes que venían más o menos a la misma edad, que habían criado a sus hijos y que lo que buscaban eran un futuro mejor para ellos y para sus hijos, y vivir en una ciudad con unas mínimas condiciones. Hoy en día aquí, los que quedan de estos grupos se erigen en los representantes de la ciudad. Pero esta ciudad tiene un 40% de inmigración venida a partir del año 2000 de 117 países del mundo. Estos señores son representativos de aquello. Lo que quieren estos señores que representan a sus grupos es lo mismo que quieren los otros. Los otros no vienen, no se los ve. ¿Por qué? Porque tienen aún menos tiempo que nosotros, porque sus dificultades se suman a otras dificultades, ¿no? de tiempo, de dinero, de lengua, de lenguas. Y entonces se hace más difícil, ¿no? O sea, cómo la participación tiene que tener otros canales, no nos sirven los canales que sirvieron en este momento, que fueron muy buenos, y en donde además la ciudad ya tiene toda esta base. Entonces, la ciudad tiene todo eso que se pidió, ahora vamos a por la nota, digamos, ¿no? Entonces, ahí empieza, ¿en dónde pongo yo el acento? Y entonces también creo que esos procesos de participación en el rehacer la ciudad posiblemente tengan que ir por núcleos más pequeños, por barrios más pequeños, por sectores, ¿no? Porque en el caso de las ciudades, como se llaman, maduras, las ciudades que casi toda Europa
ya están hechas. Ahora es cómo mejoramos sobre lo hecho. No podemos pensar en que las ciudades han de crecer, que se ha de expandir, sino que hay que mejorar lo que está hecho y, entre otras cuestiones que nos tocan para pensar la ciudad del futuro, tiene que ver con nuestro envejecimiento, ¿no? Somos una sociedad envejecida, y va a ser más envejecida, con una esperanza de vida larguísima. Las mujeres vivimos más, en peores condiciones de todo tipo, económicas, como ya comentó Carlos, ¿no? O sea, porque las pensiones no contributivas ya sabéis lo que son, porque hemos ganado menos en nuestra vida laboral, porque hemos tenido bajas maternales, queridas, no queridas, entre comillas, y entonces periodos sin cotizar, porque los sueldos, el gap de sueldo es menor. Entonces, cuando tengamos, aquí tenemos 50 y pico, 80 y pico, alguna cosa nos falla seguro. Nuestros hijos, las que tengan, son ya mayores también y tienen a su vez que otras cargas. ¿Cómo son nuestras ciudades para esta población que aparte, ¿no? Mayor, mujer, con mayores problemas de salud y con una economía más precaria, ¿no? Entonces, eso creo que son parte de los desafíos de esa ciudad que se ha de rehacer sobre lo que está hecho. Entonces, algunas consideraciones respecto a cómo pensaría la participación, porque no podemos, hay que, como todo, como la historia, como el proyecto, no está cerrado, en cada momento lo tenemos que replantear, ¿no? Entonces, yo considero que la participación, ya que estando en un colegio de arquitectos y arquitectas, es un proyecto. O sea, es un proyecto en términos de proyecto que entendemos los arquitectos. Tenemos un problema, tenemos unas herramientas, cómo las combinamos, con quién las combinamos, cómo lo construimos. Y es parte del proyecto, ¿no? Y bueno, eso, tenemos que adecuarlo a los retos y las capacidades. Y por eso no hay un modelo de participación que sea el modelo, ¿no? Como no hay... Bueno, sí, hay quien hace casas como churros y hay quien hará proceso de participación como churros, pero se trata de adecuarlos a cada circunstancia. Lo tienen que coordinar personas cualificadas y posiblemente los procesos de participación son mucho más entendidos desde el ámbito de la sociología o de las ciencias políticas, antropología, geografía, y los arquitectas por ahí hemos entrado en nuestro entorno más tarde, pero creo que es una entrada fundamental, porque complementamos la otra mirada. Y es muy importante entender, como entendemos los arquitectos y arquitectas, cuando se habla del espacio, qué nos están diciendo del espacio. No es esa calle va bien y estaba mal y con eso me quedo, no. Entender cuál es el problema que tiene espacial, que esa es nuestra aportación. No es que la gente, o sea, no es que nos van a dibujar un plano. O sea, cada quien aportará lo que sabe, pero tenemos que dibujar con toda esa información que las personas nos den. Y tenemos que saber leer lo que las personas nos están explicando sin muchas veces saber, a veces sí que lo saben, y sobre todo si tienes procesos más largos puedes sacarlo a la luz, pero si no, con descripciones que aparentemente no hablan del espacio, tienes que poder, como arquitecto o arquitecta, leer cuál es ese problema, qué es del espacio, qué parte de ese problema tiene que ver con la conformación espacial. Y es un acto político, pero no de personas políticas, al menos no en todas las instancias. ¿Qué quiero decir con esto? También, esta experiencia del otro lado del mostrador, no en la parte de la ciudadanía, me ha convencido que los procesos de participación, después diría que tienen que ser claros, pero las personas políticas o cargos políticos, que en mi caso, no tienen que estar en los procesos de participación, porque se distorsiona el proceso. Se distorsiona, ¿estás de acuerdo? Se distorsiona el proceso, porque comienza a ser, ¿qué hay de lo mío? Te pido esto o no me gusta. Es como, se convierte en un ataque personal, o no un ataque, en un pedido personal, como queráis, y se va del hablar todos y todas sobre un lugar, sobre una condición, sobre una situación. Eso no siempre es fácil, porque no hay mucha gente que quiere estar controlando, que quiere estar allí, ¿no? Obviamente, si como administración pública encargas un proceso de participación, tienes que dar claro a quién lo haga, cuáles son los límites, hasta dónde vas a llegar, para qué lo quieres, para qué no sé qué, el dinero que, si fuera un proyecto, cuánto te puedes gastar, qué cosas se pueden tocar, qué no se puede tocar, si hay unas condiciones, no sé, de arbolado, todas las condiciones que haya, la realidad tiene que estar sobre la mesa. Y obviamente también al inicio de un proceso, también como apertura, las personas políticas estar y decir esto va en serio, esto lo vamos a recuperar y si queréis al final volver, también. Pero no en el durante, porque creo que no funciona.
El tiempo debe ser también acotado y coherente con los objetivos, ¿no? No puede dilatarse, si uno no va a hablar de una cosa, tiene que hablarse de esa cosa, y también por lo que decía antes, si tenemos un tiempo limitado y vamos, y se van por las ramas y no se concreta, y yo nunca puedo hablar porque hay alguien que habla todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues al final es un proceso que tampoco nos sirve. Objetivos y compromisos claros, como decía antes, y también el tema al alcance limitado que esté claramente especificado. O sea, no volar coloms, no pensar que ¿no? todo es posible, no, todo no es posible en esta vida, hay dineros, hay tiempos, hay reglamentos. Obviamente muchas cosas se pueden cambiar con procesos más largos, pero bueno, saber cuál es el límite de ese proceso y si en todo caso el límite parece poco, o sea, se hablará de otro tipo de proceso que también puede ser obviamente una consideración. Considero que a veces puede haber unos procesos que son largos y ambiguos, pero que tienen que ver cuando son, para mí, bottom-up. Cuando una cosa es la comunidad que lo gestiona y se va de alguna manera trabajando, como musculando, hasta llegar sabe que aquí hay un problema. Alguien podrá tenerlo más claro cuál es, otros que no, pero hay una falta de confort en algo. Ese proceso puede llevar mucho más tiempo, pero que hay otro tipo de compromiso porque en principio no estaría la autoridad que te estaría permitiendo, que estaría diciendo, bueno, vamos a hacer algo con esto, sino que te estás musculando para después ir a pedir, o para ir a exigir, o para ir a dialogar con las diferentes autoridades para algo. Entonces, en este caso, sí, creo que es el caso que se podría dar procesos menos acotados o con un objetivo menos definido. Pero si son eso, como dice ahí, si son propuestos desde instancias administrativas gubernamentales, no, creo que tienen que ser muy claros y muy acotados en el tiempo. ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo hacemos para saber quién participa? Reconocer las diferentes subjetividades. ¿Cómo hacemos en un barrio? Esto ya le toca a los equipos técnicos que les toque hacer la participación. Bueno, qué barrio, hasta dónde llega, quiénes llegan, cómo hacemos para llegar al máximo de las personas, aún aquellas que nunca van a venir. Tenemos que inventarnos cosas por ahí más informales, menos, entre comillas, científicas, pero que en una plaza, un día de fiesta, acoger y tomar ideas y dichos de gente que no vendrá nunca a un proceso de participación por muchos motivos. Porque piensa que su voz no es suficiente, porque no tiene tiempo, etc. Reconocer las diversidades, orígenes, edades, capacidades y obviamente los roles de género y en este sentido la incorporación de las mujeres que sigue siendo, al menos en las ciudades construidas hasta hoy, a pesar que tomemos las calles, pero en las ciudades construidas hasta hoy la voz y la experiencia de las mujeres ha estado invisibilizada y es importante también trabajar con las mujeres de manera separada porque por eso mismo la falta de voz es una realidad, o sea, a muchas mujeres no les gusta. Yo he perdido el miedo, después de haberme quedado muda en mi primer examen en la universidad, he perdido el miedo, como veis, pero a muchas mujeres no les gusta hablar en público, porque no tenemos la seguridad para hablar en público, porque nuestra educación nos ha educado en el silencio, entre que nuestra voz no es autorizada. Mary Beard, que es una historiadora norteamericana, habla también que nuestro timbre de voz no es el timbre de voz de la autoridad. O sea, hay muchas cosas que hacen que son negativas, por eso cuando llamas muchas veces del colegio, quieres que vengan las arquitectas de un equipo, vienen los arquitectos, ellas no vienen. Bueno, y cuando llamas a ellas, no, pero bueno, ahí además de que muchas veces si son parejas se quedan a cuidar más que ellas, pero bueno, que tiene que ver con una falta de confianza milenaria y que por eso es importante trabajar con grupos de mujeres de manera separada para fortalecer esa voz, ¿no? Para que se animen a hablar, ¿no? A nosotras con el colectivo Punsis cuando comenzábamos, en algunos grupos hicimos muchas formaciones que eran unas prácticas de participación, pero no eran reales, eran eso como muscular, como decía antes, el precalentamiento. Y cuando decíamos, no, nosotros no venimos a decir nada, venimos a escucharos a vosotras. Si hubiera sabido que era de urbanismo y que hablábamos, venía mi marido, que él sabe. No, tú sabes, ya verás como tú sabes, ¿no? Pero bueno, ¿no? De las cosas importantes. Y luego, obviamente, los cuerpos sexuados, el género, la interseccionalidad, cómo la múltiple variable que nos atraviesa a todas las personas, cómo incorporamos y cómo las visibilizamos en esa ciudad que queremos transformar en que sea realmente igualitaria y en la que sea posible esta máxima tan revolucionaria que es el feminismo, que dice que las mujeres somos personas. Es tan sencillo como eso. Y esto que comentaba antes, ¿no? La historia no se repite.
La participación en el siglo XXI no es la de los años 70, ni en Perú, ni aquí, entonces hemos pasado de un mundo muy homogéneo, tampoco las redes también nos hacen mucho más heterogéneos porque nuestras informaciones vienen de sitios muy diversos, por tanto, ¿cómo trabajamos con esa diversidad? De las necesidades básicas a las necesidades diversas, claro, aquí ya no, si hablábamos de Gijón no estaríamos hablando de tener agua, sino estaríamos hablando de cuestiones mucho más subjetivas, por tanto, cómo trabajamos sobre ellos. Y después la otra, la participación como NIMBY, ¿no? La participación como no en mi patio, en mi barrio no, ¿no? Como en Barcelona, no sé si igual os ha llegado o no, pero bueno, los que son arquitectos y urbanistas sí, sabréis, la modelo Superilla, la Superilla que se hizo en Poblenou, ¿no? 9 manzanas del ensanche. Claro que la gran revolución está en que a las calles pensadas para la máquina se ha sacado la máquina, o se le ha puesto coto a la máquina. Y ¿no? Los que están en contra dicen, no, claro, no pueden estar en contra con todo lo que se está moviendo de que el coche es tan malo, una ciudad tan contaminada como Barcelona y no sé qué, porque tenemos una cantidad de coches que es abrumadora, porque claro, estamos tan condensados y tan densos que está muy bueno eso, pero tienen la pega que hay muchos coches también por kilómetro cuadrado, aunque la mayoría de los habitantes no tengan coche. Pero claro, nadie dice que está mal per se la idea de Superilla, pero no esta, en otro lado, ¿no? No, está perfecta, pero esta no, en otro lugar. Entonces, ya no es solo que no en mi patio, sino, bueno. Entonces, eso también hay que tener cuidado, porque muchas veces los procesos de participación también te lo puede cooptar los grupos. Unos grupos igual son mayoría, es lo que opinan, pero claro, depende de lo que opinen, ¿no? Si son estos que tú has nombrado tanto, que estás sufriéndolo mucho, me parece. Que los estás sufriendo en carne propia. Bueno, esto que has comentado, ¿no? Que los movimientos vecinales surgidos en los años 60 en España no tienen hoy una representatividad tan clara unívoca, son muy útiles y según en qué ciudad hay algunas asociaciones que se han actualizado más o que han integrado la diversidad de la ciudad, pero otras que no, o aparecen otras plataformas, otras maneras de relacionarse, por eso mismo, porque se ha hecho diversa. Entonces tampoco para la participación hay un único interlocutor posible como gobierno. Yo me siento con los vecinos. ¿Con qué vecinos te sientas? Con la asociación tal y la otra, bueno, entonces se ha hecho más complejo. Bien, entonces yo os contaré 3 casos de estudio, bueno, pues casos de estudio, más 3 casos. Uno que hemos hecho en Santa Coloma, que está por acabarse ahora, que es una plaza, la renovación de una plaza. Otro es un proyecto muy bonito, para mí me parece que es un proyecto participativo en el ensanche de Barcelona que salió a pedido de un ¿cómo se llama? De presupuestos con perspectiva de género participados, que es poner bancos en las aceras del ensanche de Barcelona. Me parece, o sea, no es esta mínima cosa que cambia completamente para quién es la ciudad y cómo es la ciudad de inclusiva. Y luego la Borda, que son las viviendas cooperativas en cesión de uso, como el caso de un bottom-up, o sea, donde se empieza con una idea, sí, queremos vivir diferente, pero todo está por hacer. Y el tiempo, no sabían cuál era, bueno, fue más rápido posiblemente de lo que algunos querían, o más lento, pero ahí no había tiempo. Entonces, la Plaza Baró es esta plaza que veis aquí, gris, con todos además con unos arbustos bajos que no dejaban ver, que nadie usaba, y esto es... Es esta plaza, pero es este trozo de aquí. Este es un pequeño cercado para niños muy pequeños que sí se usa en horario de salida de las guarderías, muy puntual. Mucho se usa, pero de manera puntual. Pero está esta plaza. Aquí hay una plaza que tiene mucho uso excesivo y, bueno, las oficinas que yo trabajaba estaban aquí desde el principio, era como, hay una residencia para gente mayor aquí y los niños y niñas que salen de esta escuela, todos van aquí. Entonces, a las 5 de la tarde esto es, no cabe un alfiler, hay mucha incompatibilidad de actividades, ¿no? Muchas personas en silla de rueda y muchos niños y niñas jugando a la pelota, además de jugando a los juegos, pero lo peor es, lo más difícil es el jugar a la pelota, porque es peligroso, pero no entra nadie. Entonces, ¿por qué no vienen aquí? Aquí se puede jugar muy bien a la pelota, pero claro, es un sitio que no es agradable para las personas que cuidan, no hay juegos para otras edades, está abierto pero como escondido a la vez,
Entonces empezamos haciendo un primer proceso, un sábado, 2 sábados, Fem Dissabte, le llamamos, hacer sábado es la limpieza de los sábados, es como una expresión que se usa allí. Entonces fueron 2 sábados de 11 a 2, se convocaron a la escuela esta pública que hay una concertada también en el barrio, se pusieron carteles en los portales. Bueno, si contamos la gente, pues fueron unas 49 personas. Son muchas, son pocas. Bueno, aquí también la participación, que sea cualitativa, estuvieron bastante tiempo trabajando mucho allí, tanto los niños, niñas y las personas cuidadoras. Entonces se trató de hacer una primera sesión de diagnosis y una segunda sesión más de, bueno, qué nos gustaría jugar, o la primera de diagnosis de qué pasaba y a qué les gustaría jugar. Y en una segunda votar lo que se quería jugar, o sea que también no fueron los mismos niños y niñas, sino que de alguna manera pasó información de unos a otros. Había una especie de maqueta con el edificio para que intentaran entender cómo funcionaba y bueno, qué juegos eran más votados, cómo los querían utilizar y entonces, y qué división se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, se trabajó también con ellos y con ellas, las actividades más dinámicas, las estáticas, qué cosas podemos tener en una plaza. Y en principio, hasta aquí era esta primera etapa del proceso. Se llegó aquí a determinar, bueno, aquí hay una zona de juego activo pero no de pelota, una zona de juego activo de pelota, la fuente que pedían niños y niñas, una caseta como ludoteca, que esto quedó para en el futuro, y un espacio de paso y de estancia tranquila y de juegos de mesa o de lectura. Un poco el resultado de esa participación. Como quedamos contentas y también la alcaldesa y el equipo de gobierno, pensamos, bueno, vamos a seguir trabajando esto, vamos a transformar esta plaza, pero con la participación de niños y niñas de la escuela. Entonces, con esa diagnosis hecha por otros niños y niñas. Y una cosa que, bueno, no puse la foto creo porque me parecía, no la he puesto, pero cuando estábamos haciendo esa actividad, ¿no?, con niños ¿no?, allí en un espacio abierto, que además había después para desayunar y era abierto a todo el mundo, no había ningún límite, quien quería podía entrar. El segundo día se nos aparece la asociación de vecinos, 13 señores, todos canosos, todos españoles, con un megáfono, a reivindicar su participación. Nadie les había dicho que no podían participar, pero ellos no eran los protagonistas principales y al día de hoy nos siguen diciendo que eran 6 niños, y que 6 niños, ¿cómo han decidido 6 niños a la plaza? Que no fueron 6, fueron 50 personas en la primera etapa y después dos cursos de 5º grado de la escuela. Pero igual, da igual. Que ellos lo que querían era ¿dónde iban sus coches? La preocupación de ellos, ¿qué iba a pasar con sus coches? Y la verdad fue violento, porque los niños estaban ahí entre jugando, dibujaban, colgaban cosas, trabajaban con las arquitectas que llevaban el trabajo, y claro, de golpe se vieron muy amedrentados, porque de golpe un megáfono, no estaban encima, pero a unos metros, ¿no? Después las arquitectas fueron a hablar con ellos, y bueno, vosotros que queréis, también podéis participar, no está negado, decirnos cuáles son vuestras reivindicaciones, qué entendéis, les explicamos lo que han dicho los niños y las niñas, y aparte lo que pedían los niños y niñas era para todos, había sitios para las personas cuidadoras, más agradables, o sea que no era excluyente. Bueno, con este resultado que veíamos antes con esa planta, las mismas arquitectas fueron a la escuela y dividieron cada 5º grado en grupos de 2 niñas y 2 niños, todos los grupos, y cada grupo pues empezó a, bueno, cómo con esa diagnosis previa podían ellos, qué proponían, ¿no? Y cada uno le tuvo que poner un título, utilizaban la medianera también, ¿no?, como parte de la extensión de la plaza, también porque es como muy imponente esa medianera de ladrillo, materiales, colores, y aquí presentaron también cada grupo, sin representados, hablaban siempre de un niño y una niña, también desde la organización del taller se tuvo muy en cuenta, no es que se les dijo, esto es perspectiva de género, no, pero de manera, entre comillas, natural, somos iguales, hablamos los dos, ellos y ellas, siempre como muy cuidado todo esto, y es que está bien, no se les puso ahí, estáis aplicando perspectiva de género, no, estáis aplicando, sois iguales. Y entonces aquí se les presentó a la alcaldesa y al equipo de gobierno. Yo no sé si, antes no lo dije, no sé si hay conexión. A ver. Sí funciona, que no lo dije antes, no me di cuenta.
No sé cómo va esto. No sé si estará conectado. ¿Se escucha o no? No sé dónde está el altavoz. Les arquitectes del qual Sarí es va proposar diferents jocs. Primer, amb uns rols de colors assenyalaven el que ens agradava i el que no. Després, van fer un llistat de totes les activitats que podrien fer a la plaça. Havien de pensar també en les diferents persones que vindrien. Les àvies, els grans o petits, els gossos... Al final, van seguir les diferents activitats en una maqueta molt gran. Al maig, van seguir fent tallers a l'escola Torre Baldovinos. Els de cinquè havien de dissenyar la plaça. Van fer d'urbanistes. Jo vaig decidir posar grafiti per jugar perquè si van a ells o alguna cosa puguis anar allà i mirar-te d'això i saber pots intentar ser més bona persona i jugar tot això. I el que més em va agradar va ser treballar en grup i decidir-ho tot amb el grup perquè així aprens que no sempre és tot el que tu vols i que sempre sortirà alguna cosa. La veritat, em va costar una mica decidir aquí, però va valer la pena perquè van sortir unes propostes xulíssimes. Fins i tot l'alcaldessa va venir a l'escola per escoltar-nos. Amb aquest projecte hem après molt i el més important, les nenes i els nens hem pogut decidir sobre la nostra ciutat. Bueno, era más lindo con música, pero al menos lo podíais leer. Vale, entonces una vez llegada a este proceso, a este momento, con esa base, pues logramos eso, que le encarguen el proyecto del área metropolitana. Todas estas cosas que están en la administración, sabéis que a veces las cosas no son tan fáciles como uno quisiera. Y entonces termina, esto es un poco, si más o menos cómo quedó la propuesta. Y también una vez que ellas hicieron el proyecto técnico, también volvimos a la escuela y les explicaron a los niños y niñas que ya estaban en sexto, que cómo, bueno, que se había decidido, que se había tenido en cuenta de unos, de otros, un poco para que estaban de alguna manera representados todos, ¿no? Y realmente una de las cosas que tiene esta plaza, que yo creo que sí cambiará mucho, está a punto de terminarse, es que es muy, por ejemplo, es muy colorida. Tiene muchos espacios y es muy, muy colorida. Claro, y eso se veía obviamente en todos los espacios que los niños diseñaban, ¿no? Y tanto el arbolado que se ha elegido como el pavimento, también va un mural al fondo, tiene mucho colorido. Aquí están las obras estos días, ¿no? Aquí atrás ahí están empezando a pintar el mural, por aquí. Este paso de colores, bueno, una serie de elementos y también no tener como los juegos, están los juegos clásicos, pero también los bancos, estos elementos que se diseñaron especiales, son bancos, juegos, ¿no? También buscar, que también es difícil hoy en día poner en espacios públicos juegos nuevos, porque con temas de la seguridad y todo es como muy complicado, se hace muy difícil, ¿no? Bueno, y aquí hay arena, vamos a ver cuánto dura, porque también es otro tema que
que no quieren arena, pero lo pidieron los niños y las niñas. Bien, en el caso de Barcelona, este ejemplo que os quería contar, que lo dinamizó Punsis y especialmente lo dinamizó Marta, que es la que vendrá el viernes aquí. Bueno, como decía, se hizo a pedido de una participación previa de presupuesto participado en el ensanche, y lo primero que se hizo fue un recorrido con 2 de las mujeres que habían hecho ese pedido por diferentes barrios de la ciudad, observando todas las maneras de sentarse y dónde se sentaba la gente, ¿no? Desde en una ventana de un comercio, porque no hay bancos, bueno, donde se pueda, o bancos que están muy sucios, entonces te sientas en otro lado, qué tipos de banco hay, cómo lo utiliza la gente, en qué sitios tienen más uso o no. Y se hicieron con diferentes grupos de personas grandes, tomando como referencia los centros de día de personas mayores, pues hacer recorridos desde ahí a sus recorridos cotidianos, no sé, que sean mercados, CAP, alguna zona de ocio que les pueda interesar, bueno, un poco qué movimientos hacían, y iban como veis allí abajo, con sillas portátiles, iban poniéndolas un poco para marcar, ir probando hasta dónde llegaban. Decir que este sistema de las sillas un poco está inspirado en un trabajo que también había hecho una geógrafa que se llama Isabel Salamania, que fue regidora casi 20 años en la ciudad de Girona, y que ella decía que siempre que se movía de área de regidora, de concejal, se llevaba a los bancos. O sea, no me importa en qué área estoy, pero los bancos se van conmigo. Yo decido dónde se ponen los bancos en la ciudad. Y un poco ella había empezado así a raíz de su madre, y que está en una residencia, que no salía mucho porque le daba inseguridad, que se iba a cansar, pues empezó a decir, bueno, venga, mamá, vamos con una vasilla, a ver hasta dónde llegas, y fue marcando, y después lo exportó, lo amplió como idea en la ciudad. Entonces es un proyecto muy pequeñito, pero que es muy interesante. Bueno, se hizo creo que son 5 barrios, en donde se hace además, bueno, este estudio, ¿no? Donde se ven en dónde hay bancos, que muchas veces tienen más que ver con las zonas más comerciales o las grandes avenidas comerciales, pero por ahí en las zonas de recorridos cotidianos no hay. Entonces las líneas de puntos gordos naranjas donde no hay tantos, van marcando sectores en los que no hay, y a su vez van marcando centros de afluencia, y en función de los recorridos que se generan entre estos centros, ¿no? que llamamos recorridos útiles, ir viendo dónde se colocan los bancos. Y entonces, en este plano, que es el plano final de lectura, ellas no colocaron los bancos, pero dieron los criterios para colocar los bancos. Y aquí aparecen como unos circulitos que pues veremos en unas fichas, que son los criterios para colocar bancos o los sitios de oportunidad donde colocar bancos en este recorrido. El resultado es unas recomendaciones que tiene un poco para qué necesidades cubren los bancos, que sería un tipo de fichas. Otras hablan de dónde ubicarlos, otros de cómo colocarlos, ¿no? Por ejemplo, dónde ubicarlos es vinculados a entornos de usos mixtos del barrio, vinculados a ámbitos de influencia de un equipamiento, o apoyando diversas movilidades, ¿no? entre un autobús y el otro, entre el metro y el autobús, etcétera. ¿Cómo colocarlos? En un chaflán entero, en un chaflán de triángulo, en un edificio singular, cuando se ensancha la acera, a la salida de un equipamiento, orientados o no al sol, protegidos por el BICing, que es el sistema de bicicleta público, la franja, como franja de servicios de la calle, como servicio a un comercio, bueno, todas las situaciones que se han ido encontrando en este recorrido, y qué recomendaciones y cuándo colocarlas y cuándo no. ¿Y qué tipos? Si una silla, unos más de estancias urbanas, como generar una especie de saloncito, otras veces que sean muros, bloques de piedra, etcétera, un banco o dos sillas, un conjunto de sillas, y con qué características, ¿no? La ambiental, la ergonomía, los materiales, señalización y el mantenimiento. Entonces las fichas son estas, donde, ¿no? ¿Para qué necesidades? Facilitar, acompañar y atender, para mejorar la autonomía, promover la participación, o sea, poderse juntar en la calle, y atender a los diferentes ciclos vitales. Entonces hay una serie de características según el caso. O dónde ubicarlos, vinculados a entornos de usos mixtos, ¿no? En zonas de comercio, o vinculados a ámbitos de influencia de un equipamiento. Esto también es una cosa que se ha hecho este mandato, que es quitar, ¿no? Si tenéis en mente las manzanas de Barcelona, que son cortadas en la esquina, lo que se ha hecho es recuperar la esquina,
que también ha sido para muchos urbanistas de los del Peri y estas cosas, ¿cómo tocamos la manzana Sardá y cambiamos la calle, la sección mágica, que es como un mandamiento que no se puede tocar? Pues lo han tocado, porque eran señoras. Entonces la esquina ampliada, ¿no? Y esto realmente en muchas escuelas, que muchas veces escuelas están en esquina, es un espacio fantástico. Entonces, bueno, en esa situación. O de apoyo a diferentes movilidades, ¿no? Muchas veces, esto creo que es, este es delante de un hospital, el Hospital del Mar, que cuando uno va al hospital, en general, no que salte en una pata, ¿no? Alguna cosa tiene, algún problema, pues no hay bancos para esperar el autobús. Bueno, esos pequeños detalles que se nos olvidan. ¿Cómo colocarlos, ¿no? Atendiendo a las cotidianidades en una esquina entera, esta que es, ¿no? Transformando el chaflán, quitándolo, o manteniendo el chaflán, o delante de un edificio singular. O cuando se puede ensanchar la acera, se le come un espacio al coche, a las motos, o a la salida de un equipamiento, o respecto al sol o no sol, depende, ¿no? También tener en cuenta estas cuestiones. Una silla sola, más como muy de apoyo, posiblemente esta no necesita unas características muy amables del entorno, pero sí realmente un elemento de extensión. Eso también, observando la realidad, nos había pasado y escuchando a las mujeres en Salou, que habían hecho una modificación urbanística, una renovación del espacio público de las manzanas que dan al mar. En la calle que da al mar venía el autobús que venía del hospital, y una única calle que conecta esa parte más turística de la ciudad con la parte de cada día de la ciudad, que está más allá de las vías del tren, 3 o 4 manzanas por esas manzanas más turísticas. Entonces, antes en esa calle que pasa bajo el tren, había bancos, pero claro, alguien pensó que era una calle muy ruidosa, que no era muy agradable para estar sentado. Entonces sacaron los bancos de esa calle en la renovación urbana y los pusieron en las calles que no tienen salida peatonal, pero pensando que también es importante, pero pensando el banco solamente como un elemento de ocio, de placer, de relax, y no pensando que las personas que venían en ese autobús del hospital ya dejaban de ser autónomas, porque ya no eran capaces de hacer ese recorrido al no tener bancos, ¿no? Por eso un poco este banco, solo aquí, no es porque queremos dividir a la gente, sino porque entendiendo que por ahí no es el entorno más adecuado para estar juntándose, pero ahí sí es claramente un elemento de autonomía que te permite llegar más lejos, ¿no? Que es diferente que esto, que estancias urbanas donde hay sombra, donde hay una serie de condiciones que permiten hacer como saloncitos, ¿no? Y otros casos, muros, o también contar con otros elementos que no sean necesariamente sillas o bancos. Los materiales que utilizamos, las señalizaciones que se pongan y el mantenimiento, ¿no? Que también es algo que muchas veces no pensamos y que es muy importante. Bueno, y entonces aquí nuevamente otra zona, otro de los recorridos, y en qué situaciones se pueden encontrar y dónde se recomienda, según este trabajo, poner bancos. Y ahora han comenzado a poner los bancos. Ya el ayuntamiento ha hecho sus propuestas y comienza a poner los bancos. Bien, el tercer caso sería las viviendas cooperativas en cesión de uso de la borda, que ha sido un caso muy interesante, muy de autoorganización, en unas circunstancias muy particulares. No todo, o sea, yo creo que una cosa que también debemos perder de vista cuando estamos hablando de la singularidad, la heterogeneidad, la diversidad de los que somos, que no significa que esa diversidad nos lleve a desigualdades, pero que también la vivienda también debería ir por el mismo camino, ¿no? No hay la vivienda que nos pueda servir a todos, ni aún hablando de vivienda social, sino que debería haber, o HPO, vivienda VPO, debería haber muchas variantes, y una de las variantes es una cooperativa de cesión de uso y de compartir. O sea, estas cooperativas lo que proponen es no solo la cooperativa para construir las viviendas y que sean más económicas, sino la cooperativa como sistema de gestión posterior de las viviendas y como sistema de vida de esta gente, que compartirán, ahora todavía la tienen que hacer, pero tendrán una cocina y un comedor que pueden utilizar todos, tienen la lavandería compartida, tienen 2 habitaciones de huéspedes compartidos y espacios varios para compartir diferentes tareas cotidianas o encuentros, comidas, etc. Esto empezó en el 2012 y en el 2018 a finales se mudaron. El grupo se conformó, bueno, fue variando, pero más o menos fueron
estas unas 28 unidades de convivencia, y fueron trabajando en todo lo que implica este grupo. Al principio, pero hay un grupo que se conocía más, pero como fue variando la gente, porque se fueron cayendo algunos grupos en el camino, fue entrando nueva gente. Entonces, la construcción de este grupo es muy importante. O sea, hay la construcción de las viviendas, pero también está la construcción del grupo. Entonces, desde el principio, lo tienen claro desde el principio y lo tienen claro para el futuro, que para que el grupo funcione, ¿no? Si es difícil funcionar de a dos, ¿no? Es difícil, que es difícil. Entonces, lo que no puedes pensar es que por arte de magia, porque somos todos guay, nos vamos a llevar bien, ¿no? Porque somos todos guay, pero un día el hijo de 13 años del de enfrente hace la fiesta cuando no toca y te molesta, o no importa, o el perro del otro, o el bebé del otro, o lo que sea. Entonces, asumiendo eso, pues trabajar, digamos, las relaciones sociales y las relaciones personales desde el principio. Y es una manera también de cuidarse. También, ¿no? Me cuido, pero te cuido, y cuidamos nuestra relación, y aparecerán problemas, pero pues, nos tenemos que hablar, bueno, como en cualquier grupo de convivencia. Luego, hablar de cómo se iba a gestionar económicamente todo esto, qué dinero conseguir. Había gente aquí que ponía tanto dinero, qué casas querían tener. Aquí entraríamos más ahora en la cuestión arquitectónica, pero primero las cosas que no son arquitectónicas. La economía, la social. Luego también había un grupo que desde el principio empezó a pensar en las reglas de la convivencia. Porque aunque nuevamente todo es muy guay, pero tenemos que poner unas reglas que no para el mutuo respeto, y ver cómo actuar en caso que algo nos falle, y reglas obviamente revisables todo el tiempo. Y qué espacios comunes vamos a querer, ¿no? No pueden ser infinitos, porque pues, también cuando hablamos de la parte económica, esto fue una cesión de uso de un suelo para VPO. Por tanto, las viviendas tienen las condiciones de VPO, pero lo que hacen, después veremos el esquema, a la superficie de una vivienda VPO le retraen 10 metros, creo que a cada una, y esos 10 metros son los que suman el espacio colectivo. Entonces, es limitado. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces las cajas o las cooperativas bancarias que ayudan, que dan crédito para la vivienda, no dan crédito para los espacios comunes. Entonces, son áreas que hay que financiarlas con dinero que tienes propio. Entonces, bueno, son todas cosas para tener, claro, proponer una lista inmensa. También se discutió cuando ya se hablaba de las viviendas, así que más en detalle, en la cocina, si había alguna gente que decía, no, sin cocina, solo comunitaria, no se pueden hacer viviendas sin cocina, no te dan la cédula de habitabilidad. Entonces, una mínima, pero había quien decía, no, yo quiero mi cocina grandísima, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Si llevamos 2 años o 3 años trabajando en lo comunitario y la idea de la cocina grandísima es como que no cuadra. Pero bueno, esa persona quería tener una cocina más grande. Claro. Bueno, entonces también cómo trabajar con el espacio arquitectónico. En el grupo de estas 27 unidades de convivencia hay, que son 3, que son parte de la cooperativa de arquitectos La Col. Entonces ellos mismos fueron usuarios y arquitectos, ¿no? Digamos, y arquitectas. Especialmente 2, una pareja es la que fueron los arquitectos del proyecto. Cristina, se fue la apellida, Cristina y Paul. Y entonces también al principio, bueno, ¿qué imaginamos, ¿no? ¿Cómo queremos nuestra vivienda? Obviamente era gracioso también las imágenes, porque cada uno tenía que llevar una imagen como ideal, una foto que representara las ideas que tenía de esa casa, ¿no? Claro, los arquitectos llevaban sí, patios y corrales, pero todo muy hormigón, muy madera, y era lo que más coincidía en todos, el patio, tener un patio. Pero los patios de las personas no arquitectas eran corralas de vecinos con muchas flores, con árbol, ¿no? Y decían, ¿cómo os gusta eso? En fin, pero bueno, después también ya cuando fue avanzando el proyecto, también desde el punto de vista arquitectónico, se fue hablando de hacer unas viviendas que fueran sostenibles, que gastaran menos energía posible, también porque ahora veremos, se hizo una encuesta entre la gente que iba a vivir allí, entre diferentes grupos, de cuánto consumían de energía en sus casas, qué usos hacían en las casas que vivían ahora, si usaban coche o no, cuánto usaban el coche al año, y descubrieron que una parte importante del grupo, digamos que estaba en el límite de la pobreza energética. Había personas del grupo que no ponían calefacción en sus casas, otras cosas, casas no adecuadas, sin calefacciones buenas, con eléctrica, pues no ponen porque es carísima.
entonces que vivían, digamos, con frío en sus casas. Había un tema ahí de malas condiciones de habitabilidades actuales de las familias. Bueno, entonces todas las decisiones, aunque arquitectónicas y las que fueron consensuadas, explicadas, digamos que todos y todas las personas que viven allí son conscientes de todas las decisiones a nivel proyectual arquitectónica que se tomaron. Ya no podía poner un vídeo porque no se escucha. Entonces, estos eran los primeros encuentros donde se hablaba de hacer algo, pero no había todavía ni un mínimo dibujo, nada, era hablar cómo nos gustaría vivir, cómo lo vamos a pagar, cómo se va a hacer. Esto también decir que esto comenzó, ahora veremos cuándo, en el 2012, después de la entrada a un recinto, cuando estaba el gobierno de derechas del Ayuntamiento de Barcelona, que aparentemente apoyaba el proyecto, pero era como, son muy civilinos y lo hicieron en muchas cosas, ¿no? Con la economía social y solidaria, que a raíz de la crisis también repuntó en Barcelona y estos últimos 4 años repuntó mucho más, apoyada por el ayuntamiento, pero ya había empezado a moverse aquí, pero sobre todo por los de solidario, porque para salir de la crisis había que tejerse o si no, nada. Y para que no se montaran pollos, el ayuntamiento cedió algunas cosas, pero siempre fueron sesiones de regalos envenenados. En este caso, le cedieron un solar donde vivían 3 familias, a todos grupos que venían de movimientos de ocupación, de movimientos de derecho a la vivienda, como darles regalo, ahora vosotros echar a 3 familias. Cosa que es ilegal, por otro lado. No pueden hacer eso. Pero, como lo sabían, y entonces aquí, como había gente que había trabajado en temas sociales, acompañaron, fueron a registro, bueno, sacaron a las 3 familias, pero les dieron una alternativa en el barrio, no lograron lo que no hubiera hecho nunca el gobierno. Entonces, como que se iban resolviendo los problemas que aparentemente eran irresolubles. Pero no llegaron a la sesión, no se llegó a la sesión del terreno en el gobierno anterior. Entonces, en este gobierno se hizo sesión de suelo, pero no estaba tan preparado porque hay mucha resistencia dentro de los ayuntamientos para este tipo hay mucha gente que no lo entiende. De hecho, yo en Santa Coloma intenté que hubiera uno y no lo pude sacar adelante, con razones que son entendibles también, ¿eh? O sea, bueno, que una cierta, por qué darle a un grupo que puede autofinanciarse o que tiene la capacidad de gestionarse un solar en una ciudad que hay muy pocos solares, cuando hay otra gente que no tiene esa capacidad y necesita más el sitio, pero también, sí, eso es cierto, pero también ves la capacidad que tienen estos grupos para también ser motor de otras cosas, ¿no? Y en el caso ese, que era para gente mayor, es decir, bueno, es que también te ahorras, o sea, sí, vale, le haces eso, gente que se podría gestionar, pero también te estás ahorrando un montón de otro dinero que de otra manera tendrías que pagarlo. Pero ya es un trabajo, lleva como mucho trabajo ese convencimiento. Entonces, cuando llegó este cambio de gobierno, en el 2015, pues la sesión se hizo, supongo en 2016, no me acuerdo ahora, pero fue muy complicada también. Y aparte aparecía otro problema añadido. Claro, según el PGM, el Plan General Metropolitano, cada vivienda tiene que tener una plaza de parking. Entonces, incongruencia. Aquí, más de la mitad de unidades de convivencia no tenía coche. Y los que tenían, estaban dispuestos a no tenerlo, porque lo tenían porque por donde vivían necesitaban, pero en realidad no tenerlo. Otra incongruencia es que si tú quieres hacer un edificio que no consuma, que se consuma cero, si haces un parking no hay manera, porque ¿no? De la tierra y el hormigón, etcétera. Pero claro, la ley es la ley. Entonces al final el ayuntamiento aceptó, bueno, hicieron un convenio en donde bueno, iban a hacer una modificación del Plan General Metropolitano, que mientras tanto les dejaban avanzar sin parking. O sea, la modificación del Plan General Metropolitano era que en caso de viviendas de protección oficial y que además tuvieran clase A, ¿no? Calificación A, de sostenibilidad, podían no tener parking. Al final se logró el cambio, pero ya el edificio estaba casi terminado de construir. Entonces el convenio fue, si al final no nos aprueban el cambio de plan general, tenéis que comprar parking en otros edificios del ayuntamiento que están por ahí. O sea, porque la ley es que una vivienda, un parking. Claro, con eso y la movilidad sostenible no se juntan. Entonces al final, eso que parecía que estaba todo ya hecho, en el anterior había muchos flecos por cerrar, ¿no? Pero bueno, se pudieron cerrar. Esto, que al final es un modelo que como todos, cada ciudad tiene sus características,
cada parte de la ciudad tiene sus características, no son replicables. Esto ocurre en el entorno de un antiguo recinto fabril que se llama Can Batlló, que en el barrio de la Bordeta, en Barcelona, que es este barrio aquí, Gran Vía es esta carretera de Sants, aquí está Plaza España. Es un gran recinto que tenía un proyecto especulativo con viviendas de superlujo y que los vecinos un poco habían aceptado todo ese plan porque a cambio se hacían una serie de equipamientos que llevaban 25 años esperando. Pero al final el proyecto les agarró la crisis antes de empezar las obras y quedó parado. Entonces, en junio de 2011 acababa, ese era el tiempo máximo que tenían para empezar las obras de esta empresa. Entonces, las asociaciones aquí muy ligadas del territorio, muchas, dijeron, bueno, si el día 11 de junio del 2011, era 11-11-11, no, 11-6-11, no empiezan las obras, entramos. Entramos con llave o sin llave, entramos. Entonces fue toda una cosa como muy montada, desde 3 sitios del barrio vinieron 3 columnas, se juntaron todos aquí, obviamente era el día del cambio de gobierno del ayuntamiento, les dieron la llave, evidentemente no vamos a empezar tan mal el mandato en 2011, y entraron. Entonces la entrada es esa, ¿no? Muchísima gente. A partir de aquí se recupera lo que se llama el bloque 11, que es el que está más adelante, y aquí se hace una biblioteca popular que está gestionada por los propios vecinos con donativos de un montón de gente. Hay un bar que también fue hecho por este grupo de arquitectos, después se arreglaron en el primer piso, hay salas de ensayo, bueno, en función de lo que la comunidad quisiera, ¿no? Hay varias actividades. Y después se fueron dando la posibilidad de tener otras naves, hay una carpintería, que entonces es una carpintería de un carpintero, pero que el trato es que durante la mañana es su carpintería y durante la tarde enseña a otros a carpintería y les permite usar las máquinas. Y ahora, hace unos meses o un año, se hizo la primera sesión de gestión cívica del ayuntamiento para todo este grupo. O sea, el ayuntamiento ha cedido muchas de estas naves a un grupo muy grande que es el que gestiona todo este Can Batlló para gestión cívica. ¿Qué quiere decir? Es una sesión que el pago son las horas de trabajo que hace toda esta comunidad en todos estos servicios sin cobrar. Hay un espacio de ludoteca, bueno, y van a ir apareciendo más cosas en función de las necesidades del barrio. Entonces es una primera práctica de una gestión cívica y, digamos, hay otras de gestión compartida, pero por empresas de economía social, que se quiera, pero que se paga como una concesión, pero en este caso no, el pago es el trabajo de las personas. Dentro de este contexto es que aparece la cooperativa La Borda, ¿no? O sea que no tiene que ver con todo este lugar. Este es uno de los espacios, el patio central, el espacio de doble altura que da a la avenida, o sea, ahora veremos alguna planta, tiene una fachada norte y una sur, por lo tanto aquella fachada a la calle, además de la calle, es la mala de notas y por tanto había que tener las máximas de viviendas al sur, que además irá a un parque, y el menos al norte. Entonces al norte hay viviendas más grandes, digamos, para compensar, y hay menos cantidad de viviendas. Aquí están las 2 habitaciones de huéspedes con un baño, que también es una muy buena idea, ¿no? Que también aprendida de otras cooperativas europeas, en donde, bueno, en lugar de tener una habitación extra, que es caro y no todo el mundo tiene, pues tener habitaciones que pueden venir colegas o familia, quien sea, ¿no? Y reservando ese espacio. Bueno, los momentos de las diferentes reuniones, este ya es un momento de trabajo al inicio sobre el proyecto. Aquí, bueno, este gráfico no entiendo muy bien de la renta, pero bueno, los grupos familiares, personas solas, parejas con hijos y cohabitación. Había grupos que también, por ejemplo, hay un grupo grande que cohabitan, que creo que son, no sé, son 8 personas, pero no son ni 4 parejas, no, son 8. Y claro, por normativa tampoco se puede hacer una VPO para 8 personas. No hay tamaño, no puedes, ¿no? Entonces tienen que ser son 2 viviendas grandes, como de 4 dormitorios, y que tienen 2 cocinas, pero que se hizo así para la legalización, después sacó la pared, sacaron una cocina y quedó ese espacio. Pero como la norma, que bueno, también la discusión de la norma es todo un tema, porque mientras que esto apareció, justo en la acera de enfrente apareció un especulador a tope, que igual lo habéis visto en algún programa chungo de la tele, que es uno que ofrece pisos Rusk, pisos colmena. Son
bueno, es que no es ni siquiera el coso este de Japón, ¿cómo se llama? El napkin cápsula, no son las cápsulas, sino que es un piso cutremente repartido en habitáculos de 2 metros sin ventanas. Bueno, es como la especulación y bueno, volver a lo peor del siglo XIX. Y este señor se le puso aquí enfrente una cosa ilegal, se va a sacar. Entonces, que claro, eso a veces la norma es una garantía de que no se nos cuelen estos, pero por otro lado nos dificulta estos otros tipos de experiencias, ¿no? Y esto un poco los hogares en pobreza energética que os decía antes, que son la mayoría están en rojo o en naranja o en rojo. Realmente el grupo tenía problemas económicos para... Y estos son los también, ¿no? Solo 4 hogares conducen más de 7.500 kilómetros al año. La media por hogar es 4.800, pero hay un montón de hogares que ni 1 kilómetro en coche. Entonces, eso daba soporte a la idea esta de no tener parking. Bueno, los espacios comunes, la cocina, comedor, estar, la lavandería, el espacio de invitados, el espacio polivalente, bueno, cómo se puede usar, bueno, un poco las fichas que iban haciendo los arquitectos para explicar, y que esto después se trabajaba en grupos. Los grupos priorizaban, no en grupos de convivencia, sino varios grupos, 3 o 4 unidades trabajaban. Bueno, un poco ver esto que decía antes, cómo priorizamos. Entonces, ir trabajando en grupos pequeños para luego trabajar. También, qué dinámicas de participación haces para que en una asamblea de 28 unidades de convivencia, que si van todos pueden ser 56 personas, claro, no es una asamblea que todo el mundo habla, porque entonces no habla nadie, o hablan siempre los mismos, sino trabajando en pequeños grupos y luego poner en común. Bueno, la distribución, cómo empiezan a ver cómo se puede distribuir, y como decía, esta es la fachada norte, que es la que se hace más estrecha y más alta para buscar el sol de este lado. La sur, y el módulo, que también aquí se inventaron, todas las casas alquilan, pagan, como tienen la misma casa, ¿no? Que es la S, que son las verdes, oscuras. Y están estos espacios comodines que los alquilan aparte a la cooperativa. Como la propiedad es unitaria, y esta es la dificultad a veces si tú quieres hacer flexible, que a veces de poder compartir, ¿no? Que de golpe este verde se quede con los 2 verdes claros porque este le va bien con uno pequeño, a la inversa, ¿no? Ahora este tiene este y este tiene esto, pero podrían mezclarlos. Pero si ya tienes de alguna manera como más escriturado, es un problema. Entonces son habitaciones que pueden sumarse a uno o a otro de los lugares. Bueno, pruebas que mostraban los arquitectos, bueno, Paul y Cristina, cómo podían distribuirse para diferentes ejemplos. Aquí las diferentes, no se ve mucho, pero los diferentes grupos de convivencia, como al final la casa, que es muy sencilla, es una crujía, no hay más. Y lo que tiene interesante es que todo el edificio se ha hecho con estructura de madera, tanto muros portantes como forjados, o como, ¿no? Esto es la transcripción de lo que hacían los propios grupos, ¿no? Cómo me imagino vivir aquí intentando entender las medidas, 2 dedos son una cama, bueno, intentando entender, ¿no? También, bueno, como este proceso de compartir nuestro conocimiento más técnico con las personas que no tienen por qué saberlo. Un poco el esquema del edificio, como comentaba, la parte que da a la calle más ruidosa, se levanta, ¿no? Las viviendas, dejando este espacio de doble altura comunitario. Aquí abajo ahora se ha puesto un supermercado cooperativo, o sea, se ha alquilado a una cooperativa, a otra cooperativa, y que es donde están la mayoría de las viviendas. También hay un patio térmico, que también es otra cosa de la normativa que tuvieron que lidiar, es que tú no puedes cerrar un patio que es de ventilación, pero si es una vivienda, un edificio que ya existe, por cuestiones ambientales y de mejora energética, puedes cerrar el patio, pero no lo puedes hacer de entrada. Es decir, que tenemos que terminar el edificio falsamente y después hacer rehabilitación. Entonces, al final, con esa lógica, hablaron con los técnicos del ayuntamiento hasta que dijeron, bueno, sí, claro, es lógico, ¿no? Entonces, en todo un sistema de cierre automatizado, claro, también aquí tiene que ver con que haya técnicos que sepan bien cómo manejar esto, se monitorizará, entonces tiene unos sistemas inteligentes de calidad de aire y de temperatura que hace que se abran las ventilaciones, o se mueva, aquí hay una cortina, se muevan, ¿vale? Aquí vemos los pisos L, que este es uno y este es el otro, no, este es un M, este es un L, y aquí los otros los M que van aquí. O sea, S son dos espacios, M3 y L4.
Todos tienen el mismo núcleo de cocina, que era el mínimo, que lo podían distribuir de diferentes maneras. Pero no, ese es el baño que estoy marcando. La cocina está aquí, que podía ser así, o solo esto, o más. Bueno, la mínima era este ancho de cocina, que era lo que venía como presupuestado. Después, si cada uno quería cambiarlo, que algunos cambiaron. Y después hay un espacio también interesante de guardado aquí arriba, todo esto en madera. Esta fachada, galería al sur, funciona súper bien. Cuando se mudaron en diciembre, que no es que haya hecho mucho frío este año, pero sí que hacía frío en el resto de las casas, aquí estaban a 22 grados sin calefacción por el cristal, la inercia de la madera, o sea que casi no encendieron la calefacción este año. Y aún la casa norte también estaba confortable. Bueno, también la colectividad poniendo el cartel inicial, la primera madera. Bueno, obviamente la estructura, la base es de hormigón, y a partir de la primera planta todo es madera. Y aquí vemos, ¿no?, esta cocina que es más grande, ¿no?, que se estiró. Pero es interesante porque tienen la dimensión de los espacios, creo que es 320 de crujía, 320 de altura, y ese poquito más de altura que tiene cambia un montón la sensación del espacio y cómo permite muchas más variedades, creo, de las que todas nos habíamos imaginado aquí. El patio desde otra perspectiva, manteniendo diferentes espacios aterrazados de uso colectivo, el tendedero de la ropa aquí, o sea, está el lavadero aquí abajo y se tiende aquí arriba. Y la fachada, que también es bonita, como estas terrazas aparecen, bueno, transparenta la vida colectiva. Y aquí abajo es donde irá el comedor colectivo y la cocina compartida. Y también ellos, como parte del proyecto, abrieron este pasaje, como este lugar será un parque público, se dieron, digamos, este paso público para la ciudad como pasaje para que se conecte, porque también hay una calle del otro lado, y para que se pueda conectar claramente la ciudad con el parque que vendrá aquí. Bueno, y para acabar, en la ciudad se hicieron, estos son los dos primeros proyectos, el de la calle Constitución, que es la borda, y la calle Princesa, que es un muy pequeño de rehabilitación de un edificio de propiedad municipal. Son los dos primeros proyectos de covivienda. Se hicieron luego un concurso para 7, que uno quedó desierto y uno tuvo problemas, y están 5 que ahora están en marcha, ya casi por empezar las obras. Y ahora, antes de que acabe el mandato, sacaron unos cuantos concursos de vivienda más, entre ellos 3 solares más para el concurso de vivienda de cohousing. Esto también es dificultoso porque, en realidad, por ley, a las cooperativas tú podrías entregarles suelo sin concurso, pero no hay para todo el mundo. Entonces se hacen unos concursos que es concurso de equipo de gestión cooperativa y proyecto cooperativo y proyecto de vivienda, que también provocó quejas porque dicen tenemos que competir entre nosotros, y bueno, pero de momento tampoco parece una mejor. Creo que ahora lo hacen en 2 fases, no sé cómo son, para intentar que trabajen menos para el concurso, pero claro, no hay para que todos los que quieren puedan tener solares, ¿no?, en la ciudad. Bueno, y hasta aquí era. Muchas gracias.